Costos y presupuestos. Iniciamos la unidad número 9, presupuestos. Vamos a ver el presupuesto de manera general, que podemos dividirlos en presupuestos operativos o económicos y financieros. ¿Qué es el presupuesto? Bueno, es una expresión numérica de un plan de acción, de una estrategia, de un objetivo que proponen la gerencia o los directivos de una empresa para un periodo. Es esencialmente una herramienta de control. Nos permite tener una visión integral de la empresa. Integral porque el presupuesto abarca toda la empresa, todos sus sectores, todas sus divisiones, todos sus departamentos. Es decir, no es solo que estamos analizando producción o compras o administración o finanzas. Nos obligan a estar ordenados internamente, porque si estamos ligados a un presupuesto, tenemos que responder en función a él. Genera una mejor interrelación entre las áreas. ¿Por qué? Porque, bueno, está todo interrelacionado, perfectamente interrelacionado. Entonces, lo que defina ventas como su objetivo de ventas o su proyección de ventas nos va a determinar cuál es el volumen de producción que tenemos que llevar adelante. Determinar ese volumen de producción nos va a decir entonces qué cantidad de materias primas, insumos, mano de obra vamos a necesitar. Y bueno, así todo se va encadenando y se genera esa gran interrelación entre los distintos sectores. Obviamente, por lo dicho anteriormente, involucra a todos los sectores y los compromete con el objetivo principal de la empresa, plasmado en ese presupuesto. Hay distintas etapas en la confección o elaboración de los presupuestos. Las vamos a enunciar y luego las vamos a ver una por una. La fijación de las pautas, la planificación de cada uno de los sectores, evaluación de planes alternativos para ese presupuesto, finalmente la aprobación de la autoridad máxima de la empresa, la ejecución en sí del presupuesto, comenzar a aplicarlo, el control, finalmente digamos, en periodos a definir, pero posiblemente mensual, de ese presupuesto contra la realidad. Siempre va a haber alguna diferencia, y justamente porque vamos a tener esas diferencias, vamos a tener que hacer el análisis de esos desvíos. Se empieza por la fijación de las pautas presupuestarias. Esta fijación le corresponde siempre a la dirección superior que tenga la empresa. Es decir, bueno, justamente la dirección, la gerencia general, depende de los tamaños de las organizaciones, los propietarios, el grupo de socios, pero bueno, digamos, la función más alta de la empresa es la que va a definir estas pautas generales. ¿Cómo va a definir estas pautas generales? Bueno, en función de lo que esa dirección ha marcado como estrategia de su compañía. Es decir, en la fijación de pautas lo que está haciendo la dirección es fijar un objetivo, fijar un norte de su compañía en función de lo que espera, piensa o ha analizado que va a suceder en el periodo siguiente. ¿Qué analizamos para ver, para fijar estas pautas? Bueno, tenemos que, además de la estrategia o lo que uno ha definido para su propia empresa, también, bueno, las circunstancias que nos rodean en el entorno, como por ejemplo la marcha de la economía, no sé, qué inflación es probable que se tenga en el próximo periodo, cuál va a ser la relación del tipo de cambio, otro tipo de circunstancias económicas que puedan darse, la tendencia justamente de los consumidores, el poder de compra, los hábitos, las costumbres, digamos, el cambio de gustos. ¿Qué acciones tiene la competencia? Tenemos una competencia muy fuerte, muy ágil en frente nuestro. ¿Qué es lo que esperamos entonces que vaya a suceder con nuestros propios productos o nuestros propios servicios? Tendremos que generar nuevas innovaciones. Así luego viene entonces la planificación por sectores, es decir, la dirección ha bajado una cierta línea, una cierta estrategia, un cierto criterio de objetivos, y cada uno de esos sectores debe adecuarse
a esa bajada de línea de la dirección y ponerse a pensar cada uno de ellos en sus necesidades y adicionalmente aportar su propia visión del entorno para poder construir en cada uno de esos sectores su presupuesto particular. O sea, obviamente cada sector entonces tendrá que considerar desde ya la estrategia o la pauta que ha fijado la dirección superior, aportando su visión y evaluando los recursos disponibles que tiene y cómo poder cumplir esa visión, esa pauta fijada por la dirección, qué es lo que necesitaría para poder cumplir con esa estrategia. Ahí va armando y va pensando su propio presupuesto. Es decir, depende en qué sector estemos. Si estamos en el sector fabril, tendremos que considerar, bueno, qué volúmenes vamos a producir, qué tipo de inversión necesitamos invertir, por ejemplo, en nueva maquinaria, qué insumos vamos a necesitar. Si estamos en un sector comercial, bueno, analizar qué tipo de productos son los que más se van a vender, cuál va a ser entonces el mix de producción, qué precios van a tener esos productos o esos servicios. Si estamos en un sector administrativo financiero, bueno, tipo de fondos, cantidad de fondos, controles y demás. Obviamente que, como vemos, es necesaria que esto fluya entre los sectores y que haya una muy buena interrelación entre todos, porque digamos, no es que cada cual puede manejarse de manera autónoma, es decir, estamos todos conectados y en función de lo que haga uno, el otro también tendrá que responder o adecuarse para poder generar el presupuesto. Luego de esta etapa de planificar, digamos, de que cada sector vaya evaluando de qué manera puede ir confeccionando el presupuesto, su presupuesto particular, viene esta etapa que es muy interesante de evaluar planes alternativos. Es decir, es una invitación a ponernos a pensar de qué otras maneras podemos hacer lo que estamos haciendo. O sea, es buscar nuevas ideas, nuevas alternativas, ver qué mejoras se pueden aportar, para obviamente alcanzar los objetivos, pero de una manera aún más eficiente. Entonces, bueno, se trata de que se genere esa discusión interna sobre caminos alternativos, no sé, necesitamos innovar en nuevos productos, en un nuevo packaging, de definir o desarrollar nuevos canales de venta o canales de distribución, bueno. Equipos alternativos, como damos acá de ejemplo, tenemos que innovar en tecnología, en promoción. Sería necesario, por ejemplo, o sería conveniente tercerizar alguno de las actividades que tenemos en la empresa que hoy estamos haciendo adentro de la misma. Bueno, es toda esta etapa muy rica de discusión, sobre todo de poner en juego la creatividad de cada uno de los sectores en la búsqueda de esa máxima eficiencia. Pasada toda esta etapa de discusión, de planificación, viene finalmente la aprobación del directorio, ¿no? De la instancia superior, tiene que aprobar ese presupuesto que se ha generado luego de pasar por todos los sectores de la empresa. Es decir, el directorio puede aprobar o no. En el caso de que no lo aprobara, tendrá que volver a sus lugares de origen, tendrá que ser revisado, tendrá que haber nuevas negociaciones, bueno, y evaluar de esas diferencias, esos cambios necesarios para que finalmente el directorio lo dé por aprobado, ¿no? De manera definitiva. En el hecho de que se haya aprobado el presupuesto, que la dirección superior haya aprobado el presupuesto, bueno, tiene dos implicancias fundamentales, digamos, y genera un compromiso en los dos sectores principales que han manejado el presupuesto, digamos, desde el punto de vista de la gerencia, la dirección superior y desde el punto de vista de los demás sectores de la empresa. Digamos, desde el punto de vista de la dirección superior, es el compromiso de respetar justamente ese presupuesto que ha sido aprobado por ellos mismos, digamos, ¿no? Es decir, si está una actividad presupuestada, no tiene por qué generarse ningún tipo de consulta ni de nuevas autorizaciones. Es decir, está aprobado, se ejecuta en el tiempo previsto y con el presupuesto y el dinero
previsto en ese presupuesto. O sea, no necesita por qué volver a ser revisado, por qué generar nuevos pedidos de autorización. O sea, es el compromiso de justamente llevar adelante lo que se aprobó. Y desde el punto de vista de los sectores, es bueno, justamente una vez que el presupuesto está aprobado, ese presupuesto de cada sector se ha convertido en un objetivo que hay que cumplir. Aprobado el presupuesto, llega el momento de ejecutarlo. Simplemente, bueno, es ir realizando todas las actividades que están previstas en el presupuesto y que la contabilidad vaya justamente registrando esas actividades para poder luego hacer controles y comparaciones. Como habíamos dicho antes, si una actividad está presupuestada, simplemente se ejecuta, se cumple con el presupuesto y no se habla más, digamos, ¿no? Podría ocurrir que alguna acción no haya estado prevista dentro de lo que se presupuestó para el periodo. Entonces, bueno, en ese caso se analizará si es viable, si es razonable, si amerita que se genere esa actividad que no estaba prevista. Entonces, bueno, el responsable del sector solicitará una autorización particular para esa actividad que no se había considerado originalmente. Bueno, luego viene la etapa del control, o sea, lo que teníamos presupuestado versus la realidad. ¿Mm? Mensualmente tendríamos que hacer algún tipo de confrontación para ver qué diferencia tenemos entre lo que habíamos presupuestado y lo que realmente sucedió. Hablamos de mensualmente porque, bueno, estamos en un país inestable donde las variables, digamos, son muy dinámicas y entonces es necesario tal vez hacer este tipo de control o de seguimiento en muy corto tiempo, ¿no? En lugares donde la economía es más estable, tal vez puedan hacer un tipo de control trimestral o semestral incluso. Pero bueno, el tema es que ir verificando qué es lo que sucedió en la realidad y qué es lo que teníamos presupuestado. ¿Dónde pueden estar esas diferencias? Digamos, pueden generarse diferencias o variaciones que tienen que ver con cantidades. A esas las llamamos variaciones de cantidad. Es decir, vendimos más o menos de lo que habíamos presupuestado. Produjimos más o menos de lo que habíamos presupuestado. Bueno, esas son las variaciones de cantidad. Así como tenemos variaciones de cantidad, podemos tener variaciones de precios. Es decir, el precio de nuestros productos vendimos por encima o por debajo de lo que teníamos presupuestado. Los insumos, las materias primas que compramos, ¿las compramos por encima o por debajo de lo que teníamos presupuestado? Bueno, ahí tenemos las variaciones de precio. Y luego puede haber algún otro tipo de variaciones que las llamamos variaciones de mix, dado que se trata de desvíos, digamos, o variaciones que suceden con distintas mezclas de insumos. Finalmente, la última etapa es el análisis de esos desvíos, de los desvíos que se hayan generado en la ejecución del presupuesto en relación a lo que se planificó. Bueno, aquí cada responsable de cada sector tendrá que hacer un análisis de sus desvíos. ¿Por qué se han producido esos desvíos, ¿no? Estos desvíos obviamente tienen que justificarse a la gerencia general, a los dueños, a los socios, porque seguramente esto genera una rectificación del presupuesto. Digamos, el tema del análisis de desvío a veces se utiliza como se asocia con una persecución, digamos, a cada uno de los sectores, de por qué se equivocaron, digamos, ¿no? En realidad, el análisis de desvío tiene que apuntar a analizar realmente las causas de por qué se han producido esos desvíos para justamente evitarlas en el futuro y sobre todo en esos desvíos que son importantes o que pueden ser muy negativos para la empresa. El presupuesto está conformado, lo que es el presupuesto maestro, el presupuesto general, está conformado por un presupuesto económico u operativo y un presupuesto financiero. ¿Dónde comienza el presupuesto económico? Bueno, desde las ventas, digamos, no hay otro lugar de donde iniciarlo, porque desde la proyección o el volumen de ventas proyectado que tengamos, luego en cascada
van apareciendo todas las demás necesidades que tienen que ir cubriendo los distintos sectores para ir generando cada uno de ellos su presupuesto. Y desde el punto de vista del presupuesto financiero, bueno, vamos a tener en cuenta algunas otras variables. Vamos a verlo ahora más adelante, digamos, tiene otra visión de lo que es el presupuesto económico. Entonces, bueno, ahí, digamos, estamos más interesados por los flujos de caja, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto financiero. Vamos a analizar ahora qué significa el presupuesto económico. El presupuesto económico es lo mismo que el estado de resultados, digamos. Es un estado de resultados proyectado a lo largo de ese periodo presupuestado. Es decir, tiene el mismo formato que el estado de resultados, está confeccionado de la misma manera que el estado de resultados, y esto es importante, bajo el concepto de lo devengado. Es decir, vamos a poner, cuando armemos el presupuesto, las ventas de cada mes presupuestadas, los costos de producción según las unidades presupuestadas, las amortizaciones irán en el presupuesto económico, los impuestos, los gastos, es demás. Es decir, todo con el formato contable que tiene el estado de resultados, que en este caso es un estado de resultados proyectado. Es decir, estará compuesto por las ventas, los costos de producción, otros costos administrativos y demás, las amortizaciones de bienes de capital, los impuestos. ¿Qué me indica el presupuesto económico? Esencialmente, lo que me está demostrando es la capacidad que tiene la empresa de generar ganancias. Es decir, tengamos en cuenta que hacia el futuro no hay posibilidad de que una empresa subsista sin la posibilidad justamente de generar ganancias. Por otro lado, ¿qué información me va a dar el presupuesto financiero? Digamos, bueno, aquí en el presupuesto financiero lo que estoy haciendo es proyectar cómo pienso que va a evolucionar la caja en el próximo periodo presupuestario, es decir, los fondos líquidos. Entonces, lo vemos desde otro punto de vista. Ya no hablamos de ventas, sino que hablamos de cobranzas, no hablamos de costos de insumos o costos de mano de obra, hablamos de pagos de insumos y de mano de obra. Lo mismo, pagos de costos operativos, administrativos, financieros, pagos de impuestos, pagos de deudas bancarias y financieras. Bueno, ¿por qué? Porque lo que nos interesa aquí es ver cómo va evolucionando nuestra caja, nuestra disponibilidad de dinero. Es decir, ninguna empresa puede operar si no tiene caja disponible. Entonces, bueno, es muy importante ir haciendo este seguimiento de cómo va evolucionando el nivel de monetario que tengamos en caja. Es decir, podemos así prever tal vez algún periodo en el que nos estemos necesitando una mayor cantidad de dinero o de caja efectivamente, y bueno, ahí tendremos que prever de qué manera podemos conseguir ese faltante que nos va a ocurrir en un determinado momento. Es decir, lo que nos indica finalmente el presupuesto financiero es el flujo de efectivo proyectado. Bueno, y finalmente en los presupuestos tenemos tres patas. Está la pata económica, la pata financiera y finalmente la tercer pata es el estado de situación proyectado. ¿Qué entendemos por el estado de situación proyectado? Bueno, es la situación patrimonial proyectada. O sea, por lo tanto, ¿qué hacemos en esta etapa? Vamos a proyectar activos y pasivos, entonces podemos llegar a ver cómo evolucionan los fondos líquidos, cómo van a evolucionar esos saldos pendientes de cobro, los stocks, las deudas con los proveedores, las deudas con los bancos, las deudas con el fisco, los saldos disponibles, los saldos a cobrar, lo que veníamos diciendo, ¿no? El nivel de activos fijos, deudas que tengamos. Entonces, en definitiva, nos da finalmente una buena radiografía de lo que es la estructura patrimonial y financiera proyectada de la empresa. Vamos a ver un ejemplo ahora de presupuestos operativos. Tenemos una empresa fabricante de muebles que produce dos modelos de tipos de mesas de granito.
una casual y otra de lujo. Con los datos que esta empresa presupuesta para este año, 2020, confecciona distintos presupuestos. Esta empresa, por ejemplo, hace un presupuesto de ingresos, un presupuesto de producción, otro de materiales directos en unidades y en moneda, presupuesto de mano de obra, presupuesto de costos indirectos, presupuesto de costos unitarios y totales del inventario final de producción terminada, presupuesto del costo de la mercadería vendida y un presupuesto de costos de marketing y de distribución. Vamos a ver que de estos dos productos, del casual y el de lujo, tenemos que han presupuestado ventas de 5.000 unidades de la mesa de granito casual y de 1.000 unidades de la mesa de granito de lujo. El precio de venta del modelo casual es de 15.000 pesos por unidad y el precio de venta del modelo de lujo es de 24.000 pesos por unidad. Lo que está indicado en esta zona donde dice los metros cúbicos nos sirve como dato para ver cuánto ocupa, qué espacio ocupa cada uno de los modelos en cuanto a lo que tiene que ver luego con la distribución, ¿no? Con el costo de distribución. Los costos de no manufactura incluyen diseño, marketing y distribución. Los datos que tenemos adicionales son los siguientes. El costo fijo de diseño es de 500.000 pesos y esto varía únicamente si se introduce un nuevo diseño. El costo de marketing está compuesto en dos partes. Tenemos 840.000 pesos más 0,02 pesos por ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un costo fijo de 840.000 pesos más un costo variable de 0,02 centavos en función del monto de ventas. El costo de distribución también tiene un costo fijo de 120.000 pesos más un costo variable de 60 pesos por cada metro cúbico transportado. Lo que me están pidiendo acá es hacer un análisis de sensibilidad en realidad, porque me dicen, suponga que para mantener los volúmenes de venta, la empresa debe reducir sus precios un 5% para ambos modelos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles presupuestos de los confeccionados por la empresa van a variar? Y luego que hagamos una comparación de las dos situaciones. Vamos a ver, en este momento, vamos a analizar qué presupuestos de todos los que hace la empresa pueden variar. Lo único que nos está variando aquí es el valor de ingresos, porque tenemos que reducir un 5% nuestros precios de venta para poder mantener el volumen de ventas. Quiere decir que lo único que nos va a variar es el monto de ingresos y aquello que esté relacionado con el monto de ingresos. Es decir, todo el resto de los presupuestos no van a tener variación porque el volumen de ventas va a ser siempre el mismo, simplemente que nos va a ingresar menos dinero para poder mantener ese mismo volumen de ventas. Eso quiere decir que los modelos, los presupuestos que van a terminar variando van a ser el de ingresos y el de marketing y distribución. Esos dos solamente. Vamos a ver primero los presupuestos de ingresos. Bien, simplemente es reemplazar los datos. El modelo casual tenía un precio de venta de 15.000 por 5.000 unidades. Son 75 millones de pesos de ingreso en la situación o en el escenario 1, donde no bajo los precios. Si reduzco el precio de venta en un 5%, esas mismas 5.000 unidades me van a generar ingresos por 71.250.000. En el caso del modelo de lujo, el precio original era de 24.000 pesos, por las 1.000 unidades 24 millones de pesos. Si ahora el precio de venta se me reduce a 22.800 pesos, con ese 5% menos, por las 1.000 unidades voy a tener 22.800.000 pesos. Quiere decir que en el escenario 1, donde no tengo que reducir mi precio de venta, tengo ingresos por 99 millones de pesos, mientras que en el escenario 2 tengo ingresos por 94.050.000 pesos. Esta es la variación que nos van a dar el presupuesto de ingresos. Y ahora veamos qué es lo que pasa con el presupuesto de marketing y distribución. El presupuesto de marketing y distribución, bueno, tenemos arriba el escenario 1, abajo el escenario 2, con la reducción de precios. El presupuesto de marketing y distribución incluye los rubros de diseño del producto, de marketing y de distribución. En el caso y recordemos que tenían componentes variables y componentes fijos.
En el caso de diseño del producto, en este caso, o sea, está incluido dentro de los rubros del presupuesto, pero no nos van a variar, porque no hay un nuevo diseño del producto. Entonces, diseño del producto, tanto en el escenario 1 como en el escenario 2, quedan igual. O sea, variable no tiene, no hay un costo variable y el costo fijo sí, es de 500.000 pesos, se va a mantener en los dos casos. En el caso de marketing, sí vamos a tener una variación porque tenía un componente fijo y un componente variable. Es decir, en el escenario 1 las ventas eran de 99 millones de pesos. Multiplicados por 0,02, que es el componente variable, eso nos da 1.980.000 pesos. El componente fijo se mantiene igual. O sea, y fíjense que, bueno, obviamente se mantiene igual en el escenario 1 como se mantiene igual también en el escenario 2. Sí, en el escenario 2, dado que las ventas, veamos, las ventas en el escenario 1 eran de 99 millones y ahora las ventas en el escenario 2 son de 94.050.000. Por lo cual, al multiplicar por 0,02, la parte variable del presupuesto de marketing va a ser de 1.881.000 contra el 1.980.000 que teníamos en el escenario 1. Y en el caso de distribución, tampoco vamos a tener cambios. Digamos, distribución es un rubro que corresponde al presupuesto de marketing y distribución, pero no varía, porque no depende del precio, depende del volumen. Como el volumen nos queda igual, no tenemos cambio. Es decir, si ustedes suman los metros cúbicos de los dos muebles, el de lujo y el casual, les va a dar un total de 3.200 metros cúbicos a transportar por 60 pesos que nos cuesta el metro cúbico. Bueno, aquí tendremos nuestro componente fijo de 120.000 pesos, escenario 1, lo mismo en el escenario 2, y el escenario y el variable va a ser también igual lo mismo en los dos. O sea que la diferencia aquí va a estar exclusivamente, va a depender de el rubro marketing, que tiene una componente variable. Y bueno, entonces en el primer caso, el presupuesto total en el primer escenario era de 3.632.000, mientras que en el segundo caso, variando el precio, nuestro presupuesto va a ser de 3.533.000, nuestra proyección, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo de ambos, o una comparación entre ambos, ¿no? Entre el presupuesto económico y el presupuesto financiero. ¿Cómo manejan los criterios los dos presupuestos? Con los datos que nos dan, tenemos que elaborar un presupuesto económico y un presupuesto financiero para el mes de julio. Los datos que tenemos son de ventas, junio, julio, agosto, los valores. Me aclaran que las ventas se cobran al contado, quiere decir que en el mismo mes que se produce la venta, yo la cobro, me ingresa el dinero. El costo de la mercadería vendida se estima en un 60% de las ventas, quiere decir que del precio de venta, el costo de la mercadería vendida representa el 60%. Los pagos a proveedores se realizan 50% al contado y 50% a 30 días. ¿Por qué me dan esos datos? Porque, bueno, tengan en cuenta que en el presupuesto financiero tenemos que considerar esos plazos. El presupuesto financiero se confecciona en función de los tiempos, no es por el criterio del devengado, como el presupuesto económico. Entonces, se van a ir generando o registrando los ingresos de dinero según los plazos de cobro o de pago que tengan. Los costos fijos mensuales son de 100, hay una deuda bancaria de 360 pesos que se va a abonar en el mes de agosto, datos que me informan, y el importe de caja que yo tenía el 1 de julio es de 150 pesos. Bueno, simplemente tenemos que organizar estos datos en ambos presupuestos, en el económico y en el financiero. En los dos casos para el mes de julio, bueno, las ventas de julio me decían que eran de 690 pesos. El costo de ventas era el 60%, por lo cual es 414 pesos. Y tengo costos fijos por 100 pesos. Esto me da un saldo de 176 pesos. Esto es, con los datos que nos aportan,
es cómo se puede confeccionar el presupuesto económico. Obviamente habrá situaciones mucho más complejas donde hay muchos más datos que analizar. En julio, aquí estamos en el presupuesto financiero. Analizamos justamente, nos interesa cómo evoluciona la caja. Entonces, bueno, iniciamos con ese saldo inicial de caja que nos informan de 150 pesos. Vemos qué cobros tenemos, es decir, qué parte de lo que se vendió va a ingresar en el mes de julio. Tengan en cuenta esto que hay que considerar el tiempo verdadero en el cual se estima que va a ingresar, según los datos que nos daban de forma de cobranza o de plazos de cobranza. Entonces, bueno, lo que me va a ingresar en julio van a ser 690 pesos. ¿Por qué? Porque en este caso me dicen que lo mismo que se vende se cobra exactamente en el mismo mes. Habría que considerar el caso cuando no es de la misma manera. Pagos son los pagos a proveedores. Bueno, aquí sí tengo que ver qué es lo que tengo que pagar en julio. Porque depende con los plazos que si yo pago a 30 días, a 60 días, a 90 días. Bueno, en el momento que tengo que generar el pago es cuando voy a ingresarlo en el presupuesto financiero. Entonces, aquí lo que tengo que ver es qué es lo que yo tengo que pagar en el mes de julio, que tal vez son compras que yo realicé hace un mes, 2, 4, o depende el plazo que haya tenido. Los costos fijos también se mantienen. Y bueno, el saldo que me va a dar es de 205 pesos negativos en este caso, ¿eh? O sea, por eso, ¿por qué utilidad nos da el presupuesto financiero? Bueno, ver cómo va a evolucionar la caja. Y en este caso, para el mes de julio, vemos que vamos a tener un déficit de caja. O sea que podemos ir previendo a ver de qué manera podemos cubrir ese déficit. Bueno, tendremos que conseguir algún tipo de financiamiento para poder salir al paso durante el mes de julio. Fíjense que en este caso, en este presupuesto no se han considerado amortizaciones. Las amortizaciones van en el presupuesto económico. O sea, no se consideran en el presupuesto financiero. Como decíamos, por el criterio de devengado. Bueno, y aquí finalmente hemos terminado la unidad 9. Nos estaremos viendo entonces próximamente en la unidad número 10.